Te damos la bienvenida a esta sesión donde estaremos conversando sobre qué es la gamificación y entender algunos puntos importantes que necesitamos para poder aplicar esta herramienta en nuestras sesiones. Estamos con nuestro querido profe Hernán, que va a estar compartiendo con nosotros toda su experiencia, su experticia y también algunos tips importantes para que nosotros podamos aplicar gamificación en nuestras aulas. Querido Hernán, muchas gracias por estar con nosotros en esta sesión. Bienvenido. Hola Ivana, un gusto estar contigo, muy feliz de estar con ustedes, queridos maestros y maestras. Y bueno, estamos en este video que es sobre la gamificación. Vamos a conocer mucho acerca de lo que es esta nueva tendencia de aprendizaje. Y bueno, feliz de estar contigo, Ivanita, compartiendo este taller y comencemos. Lo primero que vamos a hacer es explicar qué es la gamificación. Y la gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional, con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, incluso poder dar recompensas, acciones concretas, entre otros muchos objetivos que tiene la gamificación. En realidad, la gamificación es algo tan novedoso y tan útil que, bueno, justamente vamos a ir viendo de qué se trata a lo largo de este video. Y existe bastante confusión, querido Hernán. Yo soy parte de este grupo también. Cuando nos planteamos también entender qué implica la gamificación y cuál es la diferencia entre el aprendizaje basado en juegos, ¿no? Sabemos que el juego no es lo mismo que jugar, son cosas distintas. Entonces, ¿cuáles serían las principales diferencias que podemos encontrar en estos dos aspectos? Bueno, primero entender que el aprendizaje basado en juego es prácticamente una metodología, ¿no? Son estas herramientas, estas partes del juego que nosotros podemos utilizar para dinamizar alguna de nuestras actividades, pero que no va a implicar un fin último o este proceso complejo que implica la gamificación, ¿no? Entonces es muy importante que entendamos esta diferenciación cuando pensamos en gamificar o aplicar gamificación en nuestras aulas. Tenemos que pensar más en una estrategia, ¿no? Y contar con ciertos elementos. Un proceso de gamificación, Hernán, yo entiendo que puede ser incluso que puede durar bastante tiempo, ser más extenso, y un aprendizaje basado en juegos puede incluir solo algunos elementos del juego, ¿no? Es decir, pequeños aspectos que puedan dinamizar nuestra actividad, nuestro contenido, pero que va a tener siempre el objetivo de consolidar, afianzar o acercar a los estudiantes hacia el aprendizaje que nosotros queremos conseguir y lograr en base a los objetivos que tenemos planteados. Yo sé, Hernán, que tú quieres compartir con nosotros también algunos elementos importantes también para considerar dentro de esta diferenciación entre el aprendizaje basado en juegos y la gamificación. Exactamente, Ivana, y está también muy claro cómo nos has podido ejemplificar esto. Muchas gracias. Y diciéndolo de manera más simple, por ejemplo, el aprendizaje basado en juegos es que nosotros, por ejemplo, utilicemos una herramienta como una sopa de letras, ¿no? De alguna temática, donde ahí estaremos aprendiendo basándonos en algunos juegos. En cambio, la gamificación sí es un proceso que requiere de un poco más de complejidad, por así decirlo, donde nosotros vamos a agarrar ciertos elementos y mecánicas que tenemos en los juegos, como son las recompensas, como son cumplir objetivos o misiones, que bueno, ya lo vamos a ir viendo mejor. Y para entender mejor todavía esto de la gamificación, yo voy a mostrar un cuadro donde vamos a ver los factores de la gamificación. En la pantalla veremos los factores de la gamificación y como pueden ver son cuatro: elementos del juego, recompensas, motivación y tipos de usuario. Los elementos del juego son justamente eso, qué elementos de distintos juegos vamos a emplear. Por ejemplo, pueden ser preguntas, retos, niveles, competiciones, colaboraciones. También existen muchos más elementos que iremos mencionando a lo largo de este video. Luego, otro factor es el de recompensas, que es justamente lo que vamos a dar a nuestros participantes de este proceso, que van a conseguir, por ejemplo, puntos, insignias, logros, trofeos, regalos, tarjetas, en fin, hay muchas recompensas, muchos tipos de recompensas que podemos ir dando.
Otro gran factor es la motivación, es decir, ¿qué, qué hace que pongan interés en este proceso? Y hay, por ejemplo, motivación por relación, por tener círculos de amigos, por tener un estatus. Hay la motivación que es de autonomía, que busca más que todo potenciar la creatividad. Luego hay la motivación de dominio, que busca conseguir logros y retroalimentación de este proceso. Y también tenemos la motivación por algún propósito. Y otro factor, y el último factor de la gamificación, son los tipos de usuarios. Tenemos que estar muy conscientes que cada uno de nuestros estudiantes es un usuario distinto, que va a actuar de manera muy distinta dentro de este proceso. Y entre los tipos de usuarios más comunes tenemos al socializador, también tenemos al espíritu libre, al triunfador, al filantrópico y al jugador disruptivo. Esto entre los tipos de usuarios más comunes. También iremos descubriendo que vamos a conseguir otros perfiles también de usuarios. Bien, son estos los factores principales de la gamificación. Y sé que Ivana tienes algo muy importante para decirnos, que es las razones por las cuales nosotros emplearíamos gamificación. Gracias, Hernán. Y en realidad son muy importantes todas las razones que nosotros podemos utilizar para gamificar nuestra aula. Podemos encontrar bastantes beneficios al aplicar esta estrategia. Primero, que el estudiante se divierte a la par de que aprende, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que está logrando sus objetivos de aprendizaje en el proceso de enseñanza y aprendizaje, también está logrando disfrutar y aprender con disfrute, con emoción, con motivación, con curiosidad. Entonces es muy importante que nosotros también apliquemos estas herramientas para que el estudiante se sienta motivado, acercándose también a la actividad. Con una motivación intrínseca o extrínseca que también pueda ayudarle a consolidar este aprendizaje, ¿no? Además, este proceso de gamificación se puede personalizar, es decir, que nosotros a través de los elementos que va a compartir con nosotros Hernán, podemos hacer que la narrativa, los personajes y toda la estructura que tenga la gamificación sea más cercana al contexto, a la realidad y al interés también de nuestros estudiantes. Entonces, estos elementos nos va a permitir acercarnos de forma más propositiva también a ellos, ¿no? Vamos a potenciar también la concentración, el esfuerzo y el deseo de superarse, ¿no? Al plantearles retos y elementos que nos inviten a lograr, a superar ciertos obstáculos, nos vamos a sentir mucho más motivados e interesados a lograr los objetivos que nos está planteando la actividad que nosotros compartimos con ellos y con ellas. Entonces, también podemos realizar la gamificación de forma individual, pero también de forma grupal. Es decir, que también va a permitir un trabajo colectivo entre los estudiantes, cooperativo, y que les ayude también a generar nuevas estrategias y nuevas actividades para plantear soluciones a las diferentes dificultades que nosotros o desafíos que podamos plantearles también en estas actividades. Hernán, yo sé que la gamificación es un proceso que a veces puede parecer un poco complicado, quizás porque no lo conocemos, pero que da grandes resultados en nuestras actividades en el aula y cómo nosotros podemos ir aplicándola en diferentes momentos o a lo largo de un contenido o a lo largo de un tiempo que nosotros pensemos en cómo nosotros queremos conseguir estos objetivos. Querido Hernán, ¿cuáles serán estos elementos o estos pasos que nosotros podemos ir logrando o desarrollando dentro del proceso de gamificación? Muy bien, Ivana, muchas gracias. Sí, en realidad vamos a mostrar lo que son estos pasos de lo que es el proceso de la gamificación. Entre el primer paso que tenemos para la gamificación es qué queremos conseguir. Es muy importante plantearnos este objetivo y realmente pensar qué es lo que queremos conseguir al gamificar y si realmente lo que queremos conseguir eh, es, es para ser gamificado, ¿no? A veces se nos da que nosotros tenemos un objetivo muy a corto plazo que en realidad tal vez no necesite de este proceso de gamificación que, como bien ya lo has mencionado, sí es un tanto más complejo, requiere de mayor planeación. Entonces, sí es muy importante primero plantearnos qué queremos conseguir. Entonces, trazamos primero los objetivos y con esto determinaremos si realmente lo que queremos
es posible de gamificar. A esto sigue siempre considerar una narrativa. Sabemos que la narrativa es lo que hoy en día a todos nos atrapa. Creo que no existe algún proceso si no tiene una muy buena historia. Entonces sí es un proceso muy importante, es un punto muy importante dentro de la gamificación el considerar una narrativa, ya que con esto nosotros podemos cautivar a nuestro público, en este caso a nuestros estudiantes. Una buena narrativa hará que nuestros estudiantes estén pues mucho más atentos, queriendo aprender mucho más, queriendo que nuestra gamificación, nuestro proceso como tal, avance y sea exitoso. Esa es la idea, ¿no? De poder atraparlos con una buena narrativa. No sé, Ivanita, si tú, por ejemplo, conoces algún tipo de narrativa. La narrativa del héroe, querido Hernán, es un elemento muy común, incluso en muchos cómics, en muchas películas, que llama bastante la atención, no solo de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, sino también de personas adultas, ¿no? Si nosotros pedimos ahora que ustedes se identifiquen con un héroe de su infancia o con un superhéroe o con algún personaje que ustedes consideren que sea o que tenga cierto elemento que admiren, pues seguro que muchos de ustedes van a sentir y se van a identificar con uno y que vamos a contar varios elementos comunes en todos ellos, ¿no? Van a seguir un proceso, un camino en el que los va a llevar a un éxito, al logro de un objetivo que tenga que ver con algún elemento que ustedes se sienten identificados. Entonces, esta motivación hace que nuestros estudiantes también se identifiquen con este personaje, con este avatar, si quieren que también podemos nombrarlo así o crearlo nosotros mismos. Yo sé, Hernán, que vas a compartir con nosotros también algunos tips para que nosotros podamos crear estos avatars o espacios donde nosotros podamos utilizarnos y cómo nos sirven. Pero lo importante es que toda esta narrativa, la historia que va a generar dentro de este proceso, pues nos va a llevar a cumplir ciertos objetivos, ciertos pasos que hacen interesante justamente esta búsqueda, pero que nos lleva también a sentir que estamos superando y logrando retos, ¿no? Que estamos logrando objetivos y que nosotros podemos conectarnos con este fin común o con este bien común que estamos buscando entre todos, ¿no? Esta narrativa puede ser tan distinta, Hernán, como salvar el planeta, salvar a un grupo de personas, reciclar, tener residuos de distintas formas y muchos otros elementos que nosotros podemos lograr simplemente incluyendo estos elementos creativos a la narrativa de la historia o también en todo lo que implica la mecánica misma del juego, ¿no? La mecánica misma que nosotros planteemos como reglas, como estrategias o cómo se vaya desarrollando también la historia. Es muy importante que también la adecuemos a la diversidad de nuestros estudiantes y también a sus intereses y a lo que nosotros queremos proponer. Sé que hay más elementos, Hernán, que tú quieres compartir con nosotros y que es muy interesante que nuestros maestros vayan interiorizándose en ellos y que puedan ir también participando y activándose en desarrollar todos estos elementos dentro de lo que es la gamificación. Claro que sí, Ivana. Y entonces en el tercer punto nosotros tenemos definir lo que se puede hacer y cómo se hará. Esto quiere decir ya marcar las reglas, marcar, por ejemplo, qué elementos exactamente vamos a utilizar, cómo los vamos a utilizar. Ya es mucho más importante y requiere de también una organización, este punto, para poder entonces definir tanto las reglas y cómo vamos a hacer que este proceso comience a fluir. Y por último, con todo este proceso nosotros debemos hacer que nuestros estudiantes se involucren. Entonces es muy importante también dentro del proceso de la gamificación hacer que nuestros estudiantes se involucren en este proceso y entonces con esto vamos a tener resultados muy exitosos. Dentro de estos elementos que ya hemos ido mencionando, voy a mencionar algunos que podríamos utilizar dentro de nuestro proceso de gamificación. En esto tenemos lo que tú ya mencionabas justamente, Ivanita, que son los avatares. Tenemos utilizar puntaje. Es muy divertido también nosotros en nuestro proceso comenzar a dar puntajes, por ejemplo, por alguna tarea conseguida o por algún logro. También dar medallas o insignias.
también puede resultar muy divertido nosotros a nuestros estudiantes, por ejemplo, darle una medalla al más puntual o darle una insignia al más puntual o al más cumplido. También podemos utilizar el tener ranking o tableros de posición, ¿no? Estos rankings donde vamos viendo, por ejemplo, qué equipo va ganando o quién va primero, quién va segundo y donde nuestros estudiantes también se sienten muy animados a competir de manera muy sana para poder ir escalonando, ¿no? En estos rankings. Luego también tendríamos las recompensas, poder trabajar ya sea de manera individual o también en equipos, en clanes, que resulta muy divertido. También podemos utilizar el elemento de niveles, es decir, que, por ejemplo, ir dando unas tareas y las personas que no cumplen estas tareas no ingresan al nivel 2 y así al nivel 3 e ir yendo progresando acorde al avance. Y entonces cada uno de nuestros estudiantes también se va, si tenemos también acompañado esto de una buena narrativa, se va a ir interesando muchísimo más a ir pasando de niveles. Luego también podemos tener lo que son las misiones y obviamente si somos muy creativos, utilizar el reto final, ¿no? Que sea justamente el examen, pero nosotros poder jugar con esto. Algo también que se me ocurre es, por ejemplo, dar una especie de estrellas, por ejemplo, recompensas, ¿no? Entonces yo justamente practicaba esto con estudiantes en los que, por ejemplo, un estudiante por cada tarea va recibiendo una estrella o dos estrellas, dependiendo la complejidad de la tarea, iba recibiendo estrellas. Y llegaba el día de algunos de nuestros exámenes o nuestras evaluaciones, y por ejemplo, yo decía que el estudiante que puede cambiar 30 de las estrellas que ha conseguido durante este tiempo por una respuesta de la evaluación. Y entonces así podemos ir jugando y animando, ¿no? A nuestros estudiantes a que consigan más estrellas o más bonificaciones y demás. No sé qué otros ejemplos se te pueden ocurrir a ti, Iván, o qué has podido practicar también tú en estos procesos de gamificación. Son bastantes los elementos que se me ocurren y recuerdo bastantes juegos también en los que se utiliza este sistema de recompensas o acumulación de puntos, de monedas, de dinero, que de alguna forma pueden tener otros nombres dentro del sistema, pero cómo nosotros podemos utilizarlos para generar también motivación en nuestros estudiantes. A mí me servía bastante, Hernán, cuando utilizaba estos procesos de gamificación hacerlos acumulativos, es decir, si tenías una cantidad de gemas, de estrellas, de participaciones, de puntos, podías intercambiarlo por algo luego, ¿no? Es decir, por una tarea, por una actividad, por un tiempo libre o por una participación en clases, por algún elemento que a ti te sirva y que te motive a que quieras ganar más de estas recompensas, ¿no? Entonces, como tú dices, Hernán, puede generar una competencia también sana, es decir, contigo mismo, ¿no? Probarte a ti que puedes lograr conseguir y superar tus niveles progresivamente, es decir, cada aprendizaje que vayas adquiriendo y que se vaya reforzando pueda afianzarse junto con estos elementos, ¿no? Para que nosotros podamos incluir lo que es la retroalimentación, el afianzar los conocimientos y la construcción también de estas habilidades es algo que nos va a permitir también utilizar todos estos elementos en nuestra aula y en los espacios en los que nos encontremos con nuestros estudiantes. Hernán, también me gustaría compartir con las personas que están ahora dentro del curso y participando de estas sesiones, cuál es el rol que nosotros debemos presentar y que debemos compartir con nuestros estudiantes como docentes dentro de lo que implica el proceso de gamificación. Primero, entender que el aprender es una experiencia, ¿no? Tenemos que lograr que esta experiencia de aprendizaje sea lo más satisfactoria, lo más emocionante para nuestros estudiantes, para que así podamos tener grandes resultados. También nosotros tenemos que ser partícipes de definir cómo queremos que nuestros estudiantes aprendan, es decir, la manera, la forma, los objetivos que queremos lograr para que nuestros estudiantes se sientan cada vez más cercanos a este aprendizaje, ¿no? Explicar también y preguntar a nuestros estudiantes
qué le está faltando a nuestra narrativa, cómo les gustaría que sea ahora el proceso de gamificación, cómo queremos, hacia dónde queremos que logre esta misión dirigirse y cuáles serían sus aportes hacia la actividad, ¿no? Tenemos que pensar que durante el proceso de gamificación pueden surgir pequeños cambios. He visto experiencias también de gamificación en las que hemos tratado de copiar una experiencia a otro contexto y que no ha funcionado. Y es porque el proceso de gamificación tiene su propio espacio de desarrollo y tiene también ciertas características que van a ir de acuerdo a las particularidades tanto del docente como de los estudiantes, del espacio, del momento que se esté viviendo y va a dar siempre resultados distintos. Eso es lo interesante del proceso de gamificación que nos va también facilitar todos estos elementos. No, también nos va a ayudar a contribuir en la interacción entre los estudiantes, ¿no? Entre ellos mismos van a generar quizás alianzas, tal vez quieran compartir ciertos elementos o estrategias que les esté funcionando para lograr la misión, para lograr el reto. Entonces, estos elementos también van a ser importantes para que nosotros generemos esta interacción entre ellos, ¿no? Vamos a lograr también afianzar estos modelos positivos que queremos que imiten nuestros estudiantes, estos ejemplos que queremos dar hacia ellos para que podamos ser justamente esas guías, esos elementos a imitar para que nuestros estudiantes en este proceso de descubrir cuáles son sus posibilidades, sus potencialidades, les ayude a participar de forma distinta. Y eso también es lo lindo de un proceso de gamificación, querido Hernán, la participación se hace muchísimo más alta, mucho más activa y también mucho más presente, más atenta, ¿no? Entonces eso es algo que debemos resaltar también del proceso de gamificación, Hernán. Y no sé si hay algo que he podido olvidar y que tú quieras contribuir. Gracias, Hernán. Muchas gracias más bien a ti, Vanita. Creo que es muy importante y nos has hecho, creo, entender de manera tan clara y precisa del rol que nosotros jugamos en este proceso de la gamificación como docentes. Creo que lo has explicado claramente. Creo que nadie podía haberlo hecho mejor. Te agradezco. Y ahora voy a pasar a explicar algunas herramientas que nos pueden ayudar en este proceso de gamificación, aclarando que existen hoy en día ya muchísimas herramientas, desde herramientas gratuitas hasta herramientas pagas. Vamos a nombrar algunas que nosotros las hemos ido utilizando y bueno, podemos dar consejos de que nos han funcionado muy bien y son fáciles de usar. Entre las principales tenemos a la que casi todos conocemos, que es justamente el Kahoot, que es una herramienta donde hacemos preguntas en línea y los estudiantes pueden ir respondiendo. Luego tenemos lo que es el Celebrity, que es una herramienta online donde nosotros podemos ir creando ciertos retos a nuestros estudiantes, ¿no? Retos lógicos como rompecabezas, algunos puzzles. Luego tenemos el Classcraft, que se trata igual de una plataforma donde nosotros podemos ir dando retos y poniendo puzzles a nuestros estudiantes y demás. Después tenemos el Minecraft, que es la edición educativa. Has debido escuchar tal vez de este juego Minecraft, que se puso de moda desde hace algunos años atrás, donde el diseño es muy simple, es construcción de bloques y demás, pero esta herramienta hoy en día también ha visto cómo volcarle de ser solo un juego de distracción a tener una versión educativa, donde nosotros podemos ir también planteando retos y bueno, creando un mundo para que nuestros estudiantes justamente puedan divertirse. Luego tenemos el Class Dojo, que es una herramienta que a mí me gusta muchísimo, donde nuestros estudiantes se pueden crear sus avatares. Nosotros podemos ir poniendo tareas y a la vez asignándole justamente esto que habíamos visto, ¿no? De recompensas, poderles dar tal vez monedas o gemas y que luego incluso ellos puedan ir intercambiándolas. Entonces es una plataforma de administración como que de recompensas que me parece maravillosa. Luego tenemos el Genially, que bueno, que tiene desde cómo hacer presentaciones mucho más divertidas para nuestros estudiantes hasta juegos interactivos para ellos. Entonces, como ves, el abanico es muy amplio. Yo sé que hay muchas más herramientas. No sé, Ivana, si tú nos puedes comentar algunas de estas herramientas que ya hemos mencionado o si tú también conoces algunas otras que de seguro lo sabes y comentarnos también de tu parte.
Sí, Hernán, yo he utilizado algunas herramientas para poder gamificar, pero sobre todo para hacer el diseño quizás de tarjetas o el diseño de los espacios, de las pantallas que yo quiero compartir con los estudiantes. Está Filmora, por ejemplo, que he podido utilizar, el Bitmoji también para crear avatares, que nos ayuda bastante, es una herramienta también gratuita. El Flip Quiz también, que es un elemento que nos puede ayudar también a utilizar las preguntas y también trabajarlo de diferente manera. Y yo quería preguntarte también, Hernán, porque hemos tenido experiencias muy lindas con este desarrollo de avatares. ¿Cuán aconsejable lo consideras tú? Yo he visto resultados muy lindos. Cuando trabajamos, despierta muchísimo el interés y la curiosidad de nuestros estudiantes cuando trabajamos con avatares y es algo que se está moviendo bastante ahora. Entonces, que nos cuentes un poquito tu experiencia, quizás, Hernán, y que también nos puedas aconsejar algunos elementos donde nosotros podamos trabajar también con la gamificación en el aula, tanto virtual como de forma presencial. Sí, Anita, justamente hablando de avatares, crea un efecto bastante llamativo, ¿no? En nuestros estudiantes, porque ellos se pueden mostrar tal vez de una manera en la que ellos se sienten, entonces nos permite también conocer mucho acerca de ellos, ¿no? Porque podemos ver esto, ¿no? Cómo ellos se ven reflejados, entonces es muy divertido, me fascina de hecho trabajar con avatares porque nos conocemos mucho más, incluso a veces una práctica que hicimos es que los estudiantes no pongan sus nombres y solo avatares. Y entonces íbamos adivinando quién de los estudiantes era quién según sus avatares. Habían obviamente amigos que se conocían mucho, entonces sí podían descubrir quién era quién. Otros nos costaba un poco más descubrir quién era. Entonces sí es muy divertido esto de avatares. Bitmoji, por ejemplo, ¿no? Que sirve mucho para la creación de avatares. También ya tenemos herramientas gratuitas en los teléfonos celulares, tanto en Android como en iOS, donde podemos crearte caritas, incluso que podemos hacerlas en tiempo real, con filtros y demás. Entonces es muy divertido esto, despierta mucho la creatividad. Y bueno, ya llegando al fin de esta sesión, yo quisiera dejar una frase muy importante para lo que es esto de la gamificación, que sí lo hemos ido como mencionando durante este curso, que es que lo más importante es que con la gamificación nosotros podamos crear una experiencia tanto para nosotros como maestros y además una experiencia para nuestros estudiantes. Y algo también que es muy importante que tú mencionabas, Ivanita, es que esta experiencia es muy distinta para cada uno de los participantes, ¿no? Y también para los maestros. Entonces, yo te aseguro que la experiencia que yo tenga en un proceso de gamificación va a ser muy distinta a la que tú la hayas tenido. Y además de cada uno de nuestros estudiantes, va a ser también distinta esta experiencia, pero lo importante es que hagamos que sea una experiencia inolvidable para todos, tanto para nosotros como maestros y para nuestros estudiantes. No sé, Ivanita, tú también si tienes algo más que decirnos antes de que acabe esta sesión, muy feliz nuevamente de estar contigo, compartir este curso y gracias, maestros. Gracias, Hernán. Eso es muy importante lo que nos decías, la experiencia, generar esta experiencia que no solo lo disfruten nuestros estudiantes, sino nosotros también como docentes, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es justamente eso, ¿no? Nosotros de ellos y ellos de nosotros, así que es sumamente fascinante. Me encantaría compartir una última frase con ustedes que nos dice que todo lo que amas hacer y las formas de comunicarlo son parte de volver la herramienta de juego en una herramienta de trabajo. Entonces, recordemos siempre estas herramientas que nos pueden potenciar el aprendizaje en nuestros estudiantes y animémonos a aplicar estas herramientas en nuestra aula. El proceso de gamificación es fascinante y estoy segura que les va a dar grandes resultados. Queremos agradecerles por haber estado presentes en esta sesión de gamificación junto a Hernán y a mí. Queremos
invitarles también a que participen en la plataforma, que sigan escribiéndonos y que compartan también sus experiencias en torno a estas herramientas que hayan podido aplicar ahora, y los esperamos en una siguiente sesión en la que podamos seguir compartiendo juntos estas experiencias. Muchas gracias, Hernán. Ha sido un placer estar contigo hoy y nos veremos en siguientes sesiones.